Bueno, si un grupo de programadores retiene, digamos, el 21% del control técnico sobre su nueva red digital, pues podrían enfrentarse a multas millonarias. Y a juicios federales. La paralización total del proyecto. Exacto. O sea, un bloqueo absoluto por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la famosa SEC. Pero si mañana logran diluir ese control al 19,9%, De repente se liberan de esa presión. eso es. Cambian de agencia reguladora, sus operaciones se vuelven perfectamente legales y las reglas del juego cambian por completo. Hoy exploramos cómo una minúscula diferencia de un 1% va a reescribir la economía financiera mundial. Y además lo va a hacer contrarreloj, ¿eh? Porque no estamos hablando de una teoría académica sobre el futuro del dinero, para nada. Estamos ante la reestructuración más agresiva del sistema financiero estadounidense en casi un siglo. Y la mecha ya está encendida. Bienvenidos a esta nueva inmersión, a este análisis a fondo. El núcleo de nuestra exploración hoy es la Ley de Claridad de Activos Digitales de 2025. La HR 3633. Esa misma, la que en todos los pasillos financieros se conoce como la Clarity Act. Para quien busque entender esto, la misión aquí no es leer un texto legal aburrido, sino descifrar cómo esta legislación, que curiosamente cuenta con un apello bipartidista masivo, Muy masivo, sí. pretende poner orden en un sector que hasta ahora, sinceramente, se regulaba con la delicadeza de un mazo, porque aplicar las leyes financieras de los años 30 a las cadenas de bloques ha sido... Ha sido como intentar regular una flota de drones usando el código de circulación de los carruajes de caballos. No encaja por ningún lado. Qué buena comparación totalmente. Y para quien nos escucha, la relevancia de la fecha de hoy es absoluta. Hoy es 15 de mayo de 2026. Una fecha clave. Cualquiera que siga las noticias financieras sabrá que justo ayer, el 14 de mayo, el Comité Bancario del Senado tenía programada una sesión de votación fundamental. El famoso markup, sí. Exacto. O sea, no es un tema que esté durmiendo en el cajón de un despacho. Que va, la urgencia viene dictada desde arriba. De hecho, la Casa Blanca ha marcado en rojo una fecha en el calendario, el 4 de julio de 2026. El Día de la Independencia. Esa es la meta autoimpuesta para la aprobación definitiva de la ley. Básicamente quieren tener este marco operativo antes de que la tecnología avance tanto que sea, pues eso, imposible ponerle puertas al campo. Vale, vamos a desgranar esto. Antes de especular sobre si habrá fuegos artificiales regulatorios este 4 de julio, hay que entender cómo funciona el motor de esta ley. Y eso nos lleva a la madre de todas las batallas. La clasificación de los activos. Ahí está. Para poner orden, la ley tiene que definir qué es exactamente un criptoactivo. Para que nuestra audiencia se haga una idea, hay que imaginar que se está tasando un objeto. Por un lado, nos podemos preguntar, a ver, ¿es un bien público, intercambiable, cuyo precio responde puramente a la oferta y la demanda global? Como el trigo o el oro, por ejemplo. Exactamente. Hablamos de materias primas. Si es así, la jurisdicción histórica siempre ha sido de la CFTC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Claro, y la otra categoría es el valor financiero tradicional. O sea, nos preguntaríamos si es una participación en una empresa. Un contrato de inversión de toda la vida. Eso es. Si quien compra este activo está poniendo su dinero esperando beneficios basados exclusivamente en el esfuerzo de un equipo central de fundadores, si hay confianza ciega en una corporación, la jurisdicción exclusiva implacable es de la SEC. Pues basándonos en las fuentes que tenemos, la ley cristaliza estas dos vías de forma súper tajante. Crea la categoría de las commodities digitales para la CFTC, que serían estos activos fungibles que viven en una red verdaderamente descentralizada. Y lo hace dando nombres y apellidos. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. La ley otorga autoridad a la CFTC sobre los mercados al contado, los mercados spot, para pesos pesados que cualquiera conoce. Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP quedan bajo este paraguas. Y por otro lado, deja los valores digitales en manos de la SEC. Pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Porque la Clarity Act introduce el concepto de la transición de categoría. O sea, nos dice que un activo puede cruzar la frontera y cambiar de bando legal. Es que es un mecanismo sin precedentes. Si conectamos esto con el panorama general de las finanzas tradicionales, una acción de una empresa de coches no se convierte mágicamente en un barril de petróleo a los 10 años. Nace como acción y muere como acción. Exacto. Pero la tecnología descentralizada es muy orgánica. La ley reconoce que un activo puede empezar siendo un valor financiero, por ejemplo, en una ICO, cuando unos desarrolladores recaudan dinero inicial.
pero luego la red madura. Espera un momento, porque esto a primera vista suena a un coladero legal gigantesco. Ya, entiendo por qué lo dices. Es que, claro, parece que un desarrollador podría lanzar una moneda digital, forrarse vendiéndola como si fueran acciones bajo la SEC, y unos años después decir, vaya, mi red ya ha madurado, cruzar la frontera hacia la CFTC, que tiene reglas más laxas, y lavarse las manos. Sí, parece la estafa perfecta a cámara lenta. ¿Cómo evita la ley que pase exactamente eso? Pues esto plantea una pregunta importante sobre los límites matemáticos del control. La ley no permite que un desarrollador simplemente declare la independencia y ya está. Introduce una métrica totalmente objetiva. ¿El famoso 20%? Ese mismo. Para que se produzca esa transición, la red debe alcanzar un nivel de descentralización donde los creadores originales, o cualquier grupo afiliado a ellos, controlen menos del 20% de la red. Si caen por debajo, pasan a ser una commodity de la CFTC. Pero, ¿cómo se mide ese 20%? Porque en Internet cualquiera puede crear 1000 carteras anónimas. Un creador podría dividir su 30% en docenas de identidades falsas y aparentar descentralización. Es un reto tremendo. Es que, ¿de qué control hablamos? ¿De quién tiene las monedas? ¿De quién valida transacciones? ¿O de quién escribe el código? Pues de todo a la vez. La brillantez de la ley, y también su pesadilla logística, es que intenta medirlo todo en conjunto. La CFTC no solo va a mirar la concentración de tokens en los monederos virtuales. ¿Se quedarían cortos? Claro, van a analizar el poder de voto en la gobernanza. Van a examinar repositorios de código como GitHub. Ostras, ¿hasta el código? Sí, para ver si las actualizaciones del software dependen de un solo equipo de ingenieros o si hay una comunidad global aprobando cambios. Y también van a evaluar la distribución de los nodos que procesan las transacciones. Es un análisis forense de la influencia. Básicamente buscan saber si el equipo fundador puede apagar la red o forzar una actualización por su cuenta. Exacto. Si ya no pueden hacer eso, entonces la red es verdaderamente pública. Vale. Entonces, si la descentralización extrema es la vía de escape legal para no ser un valor de empresa, esto nos crea un problema inmediato gigante con otra parte fundamental del ecosistema. Las stablecoins. Justo. ¿Qué pasa con los activos que están diseñados, a propósito, para estar centralizados y vinculados al valor del dólar? Para quien nos escuche y no use criptomonedas, estas monedas estables son la puerta de entrada para no sufrir infartos con la volatilidad. Y ese es el mayor campo de batalla, sin duda. Porque las stablecoins no aspiran a ser oro digital, aspiran a ser dinero de curso legal en Internet. Claro, y están gestionadas por empresas centrales que guardan dólares reales en un banco para respaldar los tokens. O sea, por definición, fallan estrepitosamente la prueba de descentralización del 20%. 100% centralizadas. Vale, vamos a desgranar esto. Si funcionan a todos los efectos prácticos como dinero corporativo para hacer pagos diarios, ¿por qué la ley no las obliga a registrarse directamente como un banco comercial tradicional? Pues lo fascinante aquí es cómo resolvieron este callejón sin salida. La ley crea una categoría especial, una burbuja aislada, que llama stablecoins de pago permitidas. Suena a salvoconducto. Lo es. La primera maniobra es sacarlas explícitamente de la jurisdicción de la SEC, declarando que no son valores financieros. Pero claro, para evitar que actúen como bancos en la sombra, tuvieron que forjar el compromiso Tillis-Olso-Brooks. ¿Un acuerdo político? Sí, un acuerdo que se basa en una distinción técnica súper crucial sobre cómo generan valor. A ver, expliquemos ese mecanismo con detalle, porque los compromisos políticos suelen ser cajas negras y aquí hay mucho en juego. ¿En qué consiste exactamente esa línea roja que dibuja el Tillis-Olso-Brooks? Consiste fundamentalmente en prohibir la rehipotecación. Vale, un término muy bancario. Sí, pensemos en un banco tradicional. Coge el dinero de los depósitos, se da la vuelta y lo presta para hipotecas o créditos. Por asumir ese riesgo, el banco cobra un interés alto y le paga un interés pequeño al depositante. El negocio de toda la vida. Pues el compromiso Tillis-Olso-Brooks prohíbe absolutamente esto a los emisores de stablecoins. Tienen terminantemente prohibido pagar intereses pasivos a los usuarios. El dólar que respalda el token tiene que estar quieto en una bóveda bancaria o en bonos del tesoro de liquidez inmediata. O sea, no pueden prestar el dinero de los clientes bajo ningún concepto. Ninguno. Pero, a ver, el mundo cripto vive de los rendimientos. Nadie mueve millones de dólares en estas redes si no hay un incentivo financiero. Si la ley prohíbe pagar intereses,
¿Cómo sobrevive la industria sin que los inversores saquen su dinero de golpe? Pues aquí está el matiz técnico. Lo salvan permitiendo las recompensas o rewards, que legalmente son algo muy distinto a un interés bancario. Mm, ¿Cuál es la diferencia exacta para la ley? La ley permite compensar a los usuarios si participan en el mantenimiento de la red. O sea, si un usuario bloquea sus tokens en un contrato inteligente para dar liquidez y facilitar que otros puedan intercambiar monedas, se le paga una fracción de las comisiones de red. Las famosas gas fees. Esas mismas. Se les paga de las comisiones que generan esas transacciones reales, no de prestar el dinero a un tercero. Ya entiendo. La diferencia radica en el origen de los fondos. El interés bancario tradicional sale de prestar el dinero asumiendo un riesgo de impago, mientras que la recompensa cripto sale de cobrarle un peaje tecnológico al que usa la red. Exactamente. Es una compensación por un servicio de infraestructura, no un rendimiento por riesgo crediticio. Para la ley, esa diferencia lo es todo. Es lo que permite que las stablecoins existan sin desencadenar toda la maquinaria de las leyes bancarias de los años 30. Bueno, si la ley permite que estas stablecoins circulen libremente y que ciertos activos cambien de regulador, el siguiente problema lógico es monumental. ¿Dónde se negocia todo esto? Claro. Porque si la mercancía es legal, pero el supermercado que la vende es un casino trucado, estamos exactamente en las mismas. Y cualquiera que haya visto las noticias en los últimos años sabe que las plataformas de intercambio han sido el epicentro de desastres financieros horribles. Si conectamos esto con el panorama general, la Clarity Act aborda directamente ese trauma, el colapso de plataformas gigantescas que usaron el dinero de sus clientes como si fuera su fondo personal de capital riesgo. FTX y compañía. Por supuesto. Por eso la ley impone un mandato ineludible. Los exchanges, los corredores y los concesionarios de commodities digitales ahora tienen que registrarse formalmente ante la CFTC. Se terminó la era de operar desde paraísos fiscales. Sí. Revisando los textos de las fuentes, hay una regla en particular que parece escrita con sangre, financieramente hablando. La prohibición estricta de la mezcla de fondos. ¿Como legal? ¿Entre el balance corporativo del exchange y las carteras de los clientes? O sea, si la plataforma quiebra mañana porque gastaron demasiado en estadios deportivos o publicidad, Los fondos de los usuarios tienen que estar intactos y disponibles para ser retirados al instante. Y además se imponen exigencias de monitoreo constante para evitar información privilegiada. todo eso suena fantástico para la seguridad, pero exigir transparencia extrema, auditorías y muros de capital a una industria que lleva 15 años operando con la filosofía de muévete rápido y rompe cosas, Es un choque cultural tremendo. totalmente. No hay un riesgo real de que, al día siguiente de aprobarse la ley, todos los exchanges tengan que apagar los servidores en Estados Unidos porque es técnicamente imposible cumplir todo en 24 horas. Ese fue, de hecho, uno de los grandes temores durante la redacción. Y por eso introdujeron un salvavidas, el régimen de registro provisional. ¿Cómo funciona eso? Pues las empresas pueden someterse a una auditoría inicial y obtener una luz verde temporal. Eso les permite seguir operando en la legalidad mientras la FCTC termina de redactar los manuales técnicos definitivos. Ah, es una rampa de acceso regulatorio. Exacto, para no destruir la liquidez del mercado en el intento de regularlo. Tiene mucho sentido. Todo esto dibuja un tablero de ajedrez regulatorio complejísimo. Y en un tablero así, siempre hay piezas que ganan posiciones y otras que las pierden. Vamos a analizar la temperatura de la sala. Hay opiniones para todos los gustos. Si repasamos a los implicados, ¿quién está celebrando esto y quién está perdiendo el sueño? Empecemos por la propia industria tecnológica, los desarrolladores. La industria cripto, en su gran mayoría, está eufórica. Hay que pensar que llevan años amenazando con mudar sus empresas a Europa o a Asia porque no sabían si lanzar una actualización les iba a costar una demanda de la SEC. Claro, la incertidumbre mata la innovación. Para ellos, que un activo pueda ser clasificado como commodity si es descentralizado es la mayor victoria de su historia. Les da el marco legal exacto para construir aplicaciones financieras desde Estados Unidos con seguridad. Y esto atrae al dinero institucional serio. Los fondos de pensiones, las grandes aseguradoras. Nadie toca una tecnología si no hay garantías. Exacto. Esto abre las compuertas del capital. Pero esa entrada masiva de capital y de legitimidad tiene que poner a alguien muy nervioso. ¿Qué opina la banca de toda la vida? Pues están aterrorizados, para ser francos. Si conectamos esto con el panorama general del sector bancario, a pesar del compromiso que prohíbe pagar intereses, ven venir una amenaza existencial.
Por las stablecoins, imagino. Sí, su preocupación es que las stablecoins de pago permitidas se vuelvan tan omnipresentes y tan fáciles de usar en aplicaciones móviles que la gente empiece a guardar sus nóminas en dólares digitales. En lugar de en depósitos bancarios asegurados. Eso es. Sienten que se está legalizando un sistema monetario paralelo que les va a robar a su base de clientes, operando además sin las pesadas obligaciones de capital que tienen los bancos históricos. Un miedo muy fundado, la verdad. Y para tener la fotografía completa, no podemos olvidar la perspectiva de la protección al consumidor. Hemos analizado a los creadores tecnológicos y a los bancos, pero ¿qué hay de las organizaciones que velan por el usuario de a pie? Las fuentes mencionan a grupos como Consumer Reports. Sí, y su postura es la gran nota discordante en esta celebración. Tienen un rechazo frontal a la ley. ¿Por qué? Si sobre el papel añade mucha seguridad a los exchanges. Porque argumentan que esta ley debilita peligrosamente a la SEC. Históricamente, la SEC ha sido el perro guardián contra el fraude financiero. Y desde Consumer Reports creen que la CFTC es una agencia que está acostumbrada a tratar con profesionales, con gente que comercia con futuros de trigo o de petróleo. Claro, no con ciudadanos normales que invierten sus ahorros desde el móvil. Exacto. Temen que, al relajar las normas para los activos clasificados como commodities, la ley deje a los pequeños inversores desprotegidos frente a caídas del mercado o conflictos de interés ocultos en el código. O sea, ¿creen que la protección se queda corta? Es la cuadratura del círculo. Fomentar la innovación sin destruir a los bancos y dar libertad a los programadores sin convertir el mercado en un campo minado para la gente normal. A pesar de todas estas tensiones, la máquina legislativa parece imparable, ¿no? El impulso es súper real. Y para entender por qué la fecha del 4 de julio es tan factible, hay que mirar un poco hacia atrás. Este proyecto pasó por la Cámara de Representantes en julio de 2025 con 294 votos a favor y 134 en contra. Eso es una barbaridad de apoyo. Lograr ese nivel de consenso bipartidista en el clima político actual demuestra algo claro. El aparato estatal ha decidido que no pueden permitirse el lujo de quedarse atrás en la arquitectura financiera de la próxima década. ¿Qué significa todo esto? Para quien nos escucha, el resumen de esta monumental pieza de ingeniería legal es este. La Clarity Act ha partido el universo de los activos digitales en dos. Ha entregado las redes descentralizadas a la CFTC y ha dejado el control corporativo tradicional en la SEC. Así de simple y así de complejo. Ha diseñado además una hoja de precisión legal para que las stablecoins funcionen como medios de pago globales sin convertirse en bancos encubiertos, y ha forzado a los exchanges a levantar muros entre su dinero y el de los usuarios. Todo esto va a determinar si dentro de 3 años pagaremos el café con $1 del Banco Central o con $1 programable gestionado en una cadena de bloques regulada. Y sentará un precedente absoluto a nivel mundial. El marco que se cierre ahora en Washington acabará siendo exportado o replicado por el resto de los mercados. Es, de verdad, el inicio oficial de la madurez de la economía digital. Pero, al cerrar esta inversión de hoy, hay una duda que se aferra al núcleo mismo de la ley. Una pregunta que, sinceramente, la tinta sobre el papel no puede resolver. Si todo este andamiaje depende de que un activo pase legalmente de ser un valor a una commodity simplemente bajando su control por debajo del 20%. ¿Estamos de verdad ante un avance tecnológico o ante el mayor truco de magia legal de la historia corporativa? Si una empresa tradicional nunca puede dejar de ser empresa, pero una red digital puede volverse descentralizada y escapar de las reglas corporativas. Es un dilema filosófico enorme. Llegará el día en que las corporaciones del futuro nazcan como códigos simplemente para evitar las leyes de valores, simulando una descentralización matemática que en el fondo sigue beneficiando a unos pocos fundadores ocultos detrás de carteras anónimas. Con esta incógnita sobre la verdadera naturaleza del control en la era digital, despedimos este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta pronto.